Y hoy vamos a ver un tema que le hemos puesto por título: un Dios y Padre que quiere darnos más. Amén. Un Dios y Padre que quiere darnos más. Y bueno, algo que nos ocurre a todos es que nos vamos olvidando, y eso está bien, nos vamos olvidando de la vieja vida, de la vida pasada antes de conocer a Cristo. Y te vuelvo a decir, eso está bien, que nos olvidemos de ello. Es más, la palabra nos dice que abandonemos esa antigua manera de vivir. Pero algo que no debemos nosotros de olvidar es que fuimos rescatados de esa manera de vivir. Amén. Una cosa es olvidarse de esa manera de vivir y otra olvidarnos de que fuimos rescatados a precio de sangre por nuestro Salvador Jesucristo. Porque si no, vamos a andar en esta vida pensando que somos nosotros las excelentes personas que ahora somos, y vamos a olvidarnos del sacrificio de Jesús en la cruz para nuestras vidas. Eso es muy tremendo, hermano, porque si nos olvidamos que le pertenecemos a alguien que nos compró con su sangre en la cruz, entonces vamos a sentir en nuestro corazón que ya somos personas magníficas y que podemos entonces andar de un lado a otro sin preocuparnos de nuestra conducta, y caeremos entonces en malas conductas. ¿Amén? Por eso vamos a empezar y vamos a ver nuestra posición antes de conocer a Cristo. Y dice Juan capítulo 8 versículo 34, y lo vamos a ligar con otra escritura. Juan 8:34, está Jesús hablando ahí con los que le seguían, con los judíos, y Jesús les responde en todo este diálogo que tienen. Voy a ir a esta parte, y dice Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Jesús está diciendo, todo el que hace pecado es esclavo del pecado, y no puede ser libre del pecado porque es esclavo del pecado. Y esa era mi condición. Antes de venir a Cristo, siempre estaba haciendo y buscando y pensando en lo malo, siempre. Cómo hacer, cómo ganarle al otro, cómo aprovecharme del otro. Mentiras salían de mi boca con tal de obtener lo que yo quisiera, etcétera, porque era esclavo del pecado. No sabía yo esto hasta que el Espíritu de Dios viene a mí, me despierta y me dice, mi condición es que soy esclavo del pecado. Y dice Romanos 6:23, dice la escritura en Romanos 6:23, voy a tomar la primera parte del texto. Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. El texto dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero te estoy hablando de la condición, y dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces era yo esclavo del pecado, siempre estaba pensando y haciendo cosas del pecado, aunque me remordía la conciencia, como decimos, lo volví a hacer, ¿no? Y entonces dice la escritura que esa era mi condición, esclavo del pecado y condenado a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Esa era mi condición, así estaba yo, hasta que vino el Señor y intervino. Mira, cuando era yo esclavo del pecado, condenado a muerte, no había dinero suficiente para pagar por mi rescate. Así que por más dinero que viniera a mi vida, no iba a servir de nada. De nada, así me volvía yo el hombre más rico del mundo, pero esclavo del pecado y condenado a muerte, el dinero no me iba a servir para nada, no podía yo pagar por mí. Amén. No necesitaba yo médicos, porque los médicos no pueden curar una situación espiritual. ¿Sí? ¿Podía yo con ese dinero pagarle a los médicos?
pero no pueden entrar a mi espíritu y sanar mi espíritu, mucho menos podían ellos liberar mi alma de esta condena de muerte. No había algo en este mundo que me sirviera a mí para poder librarme de la condena de muerte y sobre todo liberarme de ser un esclavo del pecado. Así que Dios el Padre envió a mi vida y al mundo entero lo que el mundo necesitaba. Envió un Salvador, quien viniera a rescatarme, el que viniera a poderme liberar de la condena de muerte y del poder del pecado que me llevaba siempre a estar pecando. Y dio a su Hijo. No envió un ángel, no envió a alguna otra persona, pero envió a su único Hijo como Salvador para mi vida y para todos en el mundo. Y Dios lo mandó, Dios lo envió. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra, y nosotros, los que hemos creído, claro, porque los que no han creído, pues no saben esto, no conocen esto, ¿verdad? Dice, nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Entonces, este Padre envió a su Hijo, dio lo que más tenía, lo más grande de él, y dio a su Hijo, a Jesús, para que viniera a salvarme, para que viniera a recuperarme, para que él lo hiciera. ¿Y de qué forma? Entregando él su vida. El Padre lo envió, él vino con agrado, se sujetó al Padre y entregó su vida a cambio de mi vida, y solamente así fui liberado por un Salvador que trae liberación. Fui liberado, y por un Salvador que trae también que me preserva para siempre, me libró de la muerte, así dándome vida eterna. Amén. Amén. Y eso es grandioso, y eso es algo que nadie de nosotros que hemos recibido esta bendición en Cristo podemos olvidar, y debemos siempre tomar en cuenta todos los días de nuestra vida, en todo momento, para darle la gloria. Cuando estamos enfrente de alguna situación, tenemos que acordarnos quiénes éramos, pero quiénes somos hoy. Y entonces así poder enfrentar esta vida nueva. Y cuando yo me doy cuenta que entonces, aunque tuviera yo todo el dinero del mundo, aunque tuviera yo las mejores personas, las mentes más brillantes de todo el mundo a mi lado, nadie podía rescatarme, nadie podía librarme del pecado, y nadie podía librarme del castigo de la muerte. Así que cuando recibo a Cristo, entonces debo de dar gracias a Dios, el Padre, por enviar a su Hijo, gracias a mi Salvador Jesucristo por entregar su vida por mí, y Cristo me tiene que ser suficiente para vivir ahora en esta vida, en este tiempo. Cristo tiene que ser suficiente para mí. Ya no necesito algo más. Cristo tiene que ocupar y llenar todo mi corazón, esa parte donde se liga mi espíritu, mi alma, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, todo eso que llamamos corazón, no el miocardio, tiene que estar en Cristo, y tiene que ser Jesucristo suficiente para mí ya en esta vida. Ya no quiero más que Jesucristo. Amén. Y entonces nos damos cuenta que eso debería de ser ya
la vida de un cristiano, de un seguidor de Cristo. Ya no necesito otra cosa, porque nada de este mundo me pudo ayudar, nada de este mundo, al contrario, cualquier cosa que pareciera buena en este mundo me estaba llevando más a la condición de esclavo y a la muerte. Así que ya nada me interesa, Cristo me es suficiente. Cristo me es suficiente. Primera de Pedro, capítulo 4. Ahí del versículo 1 vamos a empezar a leer. Y dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice el apóstol Pedro, no había nada que nos pudiera dar vida, no había nada que nos pudiera librar del pecado. Así que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, se entregó por nosotros, sufrió por nosotros. Cristo hizo el sacrificio agradable a Dios, ese sacrificio que llevó castigo, que teníamos que haber recibido nosotros, sufrimiento de dolores que teníamos que haberlos padecido nosotros, humillación y vergüenza que tenemos que haber padecido nosotros, Cristo lo hizo. Y ahora nosotros también no nos avergonzamos, también aunque nos señalen y nos digan que somos lo que la gente quiera decir, no me interesa. Si Cristo padeció por mí todo esto para darme vida y darme libertad, pues yo también voy a padecer por Cristo, ¿no? Pero dice la palabra, para que ya el resto de nuestros días, el resto de nuestras vidas, nosotros ya las vivamos, ya no conforme la vida pasada, sino ya la vivamos de una manera agradable a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo ahora me es suficiente. Bástete ya, dice la Escritura. Ya con lo que viviste, ya con lo que tocaste del mundo, ya con lo que te llenaste, que te llevó a ser esclavo del pecado y que te llevó a ser condenado a muerte, bástete ya con eso, ya. Ahora Cristo sea suficiente para tu vida, no necesitas más, para que entonces vivas de una manera agradable a Dios. ¿Sí? Y Cristo murió en la cruz por mí, para darme vida a mí, esta nueva vida, esta vida de que soy libre del poder del pecado y libre del poder de la muerte. Ahora tengo vida eterna y he sido limpiado, perdonado, reconciliado con el Dios y Padre, del cual yo transgredí su ley, transgredí sus mandatos, del Creador de los cielos y la tierra. Mi Creador, yo transgredí a Él lo transgredí, pero ahora en Cristo Jesús, Él me ha perdonado, me ha reconciliado, me ha acercado otra vez a Él, y algo que es grandioso es que me adoptó hijo suyo. Sí, amén. ¿Sí? Porque tengo un Dios y Padre que quiere darme más. Me dio a su hijo, pero como su hijo me es suficiente, ya no necesito yo volverme a esas situaciones de donde fui rescatado, que me provocaban esta situación, sino Cristo es suficiente para mí. Ahora mi Dios y Padre eterno quiere darme más. Hasta el día de hoy, la obra de redención de Cristo ha salvado
a millares de personas. Estoy hablando que desde la obra de Jesús hasta nuestro día, hasta hoy, su obra, su sangre, que no ha disminuido el poder de salvación del pago de su sangre, sigue vigente y sigue siendo válido por mucha gente. Esa obra sigue hoy aún, su sangre sigue hoy rescatando, su sangre sigue hoy y me ha traído hasta aquí, pero no solamente a mí, sino a millares de gentes a través de todos los días de la historia, y mañana y pasado lo hará y añadirá más hasta que seamos millares de personas en este tiempo. No estoy hablando del tiempo después de su venida, sino en este tiempo, en el tiempo de la salvación, el tiempo que llamamos de la gracia. Y en este tiempo, millares de personas que hemos creído en Él, que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, déjame decirte que conforme la Escritura, un dato para mí, el 50% son prudentes y el 50% son insensatos. ¿Por qué lo decimos? Porque no estoy hablando de nadie, estoy hablando la palabra de Dios que venga a exhortarnos, a movernos y a darnos cuenta de que Jesús debe de ser suficiente para mí, porque el Padre me quiere dar más. Así que, ¿por qué decimos que tenemos un 50 y 50? Porque a pesar de que muchos han sido rescatados, se ha pagado en la cruz por ellos, de hecho se ha pagado por toda la humanidad, pero los que han aceptado a Jesús como Señor, el 50 y 50, según las Escrituras, unos son sensatos y otros son prudentes. Y es que dice la palabra, insensatos y prudentes, perdón. Dice la palabra en Mateo 25, porque la palabra está ahí para que nosotros vayamos viendo lo que otros no pueden ver. Mateo capítulo 25. ¿Por qué digo yo esto hoy? No, porque dice la Escritura que el Señor dio una parábola, ¿te acuerdas? Dice esta parábola, dice, entonces el reino de los cielos, escucha, no está hablando de otra cosa, sino que dice que entonces el reino de los cielos, ¿dónde está el reino de los cielos? En los cielos, ¿no? El reino de los cielos está aquí ahora. Jesús dijo, el reino de los cielos ha llegado. Entonces el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no solamente es los cielos, ¿dónde reina Dios? En toda la creación, ¿sí? Entonces dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Y qué dice? 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Sí? Por eso decimos, todas eran vírgenes, todas estaban para el esposo. Así es el reino de los cielos, dice la palabra. Pero la mitad, el 50% eran prudentes y el otro 50% eran insensatos. Eso nos tiene que llamar la atención, ¿no? Y todavía, hermano, quiero mostrarte otra parte en 1 Timoteo 4. Vea hasta allá. Espero que no te canse ir de un lado al otro de la Escritura, sino que la Escritura es un todo en Cristo. 1 Timoteo, capítulo 4. Acuérdate, 50% es prudente, 50% es insensato. Y todavía dice la Escritura. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todavía ese 50% de prudentes podemos estar por descuidarnos, no porque, sino por descuidados, caer en un 10% más en apostasía.
¿Por qué razón? Porque quizá el Dios y Padre que envió a su Hijo, nuestro Salvador que se entregó, que nos liberó, no sea suficiente para nosotros aún, teniendo sobre todo un Padre que quiere darnos más. Entonces encontramos esta palabra, y esto viene con una enseñanza de Mateo. Regrésate a Mateo capítulo 7, versículo 13, Mateo 7, 13. Porque tenemos que poner atención a lo que la Escritura dice. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Por eso empezamos viendo de dónde salimos. Si somos exactamente las mejores personas o debemos de ser humildes y reconocer que fuimos rescatados. Y dice Mateo 7, 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lucas 13, 22 completa esta parte de la Escritura. Lucas 13, 22. Dice la Escritura: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Sí te das cuenta de lo que dice la Escritura? La Escritura no le está negando la entrada a nadie, pero sí nos está diciendo que pongamos atención. Pedro nos está diciendo: bástate ya lo que viviste en la vida vieja, bástate ya. Cristo se sacrificó por nosotros, así que nosotros también padezcamos para que tengamos ahora una vida que agrade al Padre, porque Cristo me es suficiente. No necesito aquellas cosas anteriores. Cristo me es suficiente. ¿Te acuerdas? Porque dice, el camino es angosto. En Juan 14, 6, Jesús hace la declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Él es al que nosotros estamos siguiendo. Es donde nosotros andamos. Andamos en este mundo, pero en el camino que es Jesús. O sea, ¿qué dice Jesús? Pues sigan mis pisadas en esta tierra. O sea, sigan la manera como yo lo hice. ¿Cómo lo hizo Jesús? En obediencia. Jesús tenía también, estaba su corazón completo y lleno. ¿De quién? Del Padre. No necesitaba. Nunca dijo él: ¿dónde podré construirme un palacio? Porque soy el hijo del rey. Él estaba lleno, su corazón, de servir al Padre. Y su anhelo era regresar a Él para decirle al Padre: lo que me pediste, Señor, consumado está. Amén. Así que el Padre siempre quiso que fuéramos nosotros sus hijos. No se le ocurrió: ya son rescatados, ya se pagó por sus pecados, ya están limpios, ahora sí ya están nuevecitos, nacidos de nuevo, ahora sí yo creo que sí quiero que sean mis hijos. No, pues siempre una situación del corazón del Padre, que fuéramos sus hijos. Mira, Jesús enseñaba en Mateo 6, 31,
que nosotros no necesitábamos más. Nosotros no necesitábamos más, a pesar de que estaba hablando con un pueblo lleno de necesidades, no necesitan más que voltear a ver al Padre y pedirle a Él. Entonces dice la palabra en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tienen un Dios y Padre que quiere darles más. Siempre que ustedes estén satisfechos con la justicia de Dios. ¿Sí? Y Él siempre quiso. Entonces viene Jesús y habla esto, y es que Él desea que todos, no desea que algunos, pero lamentablemente, dice la palabra, muchos les gusta ir por el camino ancho que lleva a perdición, porque Jesús no les es suficiente. Quieren buscar más todavía en este mundo. Efesios 1, capítulo 1, versículo 3. Así que todas las cosas las hizo Dios y las tiene Dios para los suyos. Y por eso nos adoptó hijos, porque es para los suyos. El Salvador viene y dice la palabra, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y aquí dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda, no se guardó ni una, porque es un Dios y Padre que quiere darnos más, en los lugares celestiales en Cristo. Y dice la Escritura, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo te contempló Dios para que fueras su hijo? Todavía no estaba el mundo. Y Él ya en su corazón quería tener hijos. ¿No? No nos compliquemos. Quizá tú y yo no nos casábamos, pero llegamos a una edad donde queríamos o pensábamos en los hijos, ¿no? Bueno, Dios todavía no tenía el mundo hecho, pero Él ya quería hijos. Y sigue diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Cómo? O sea que Él nos escogió en amor. O sea, Él se está diciendo, yo voy a tener muchos hijos, muchas hijas. Voy a tener de todos, altos, chaparritos, gorditos, flaquitos, de todos voy a tener, porque es un Padre amoroso. Y sigue diciendo, en amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Dios no dijo, ya ahorita ya está rescatado, ya está peinado, ahora sí lo quiero que sea mi hijo. No, desde antes. Eso quiere decir en la Escritura, cuando nos dice en Romanos 5, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre me había escogido y nos había predestinado ser adoptados hijos en Cristo. Así que Él no detuvo su plan, y cuando vio que no podíamos nosotros, por el pecado y por ser condenados a muerte,
No escatimó, dice la Escritura, ¿te acuerdas? Sino dio a su Hijo. Lo envió para nosotros. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces Jesús debe de ser suficiente para mí. Pero tengo un Dios que me quiere dar más. Un Padre que me quiere dar más. Romanos 8:31. Ahí está, hermano, dice, ¿qué podemos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? Ese es el Dios que tenemos, quien nos envió un Salvador. No nos envió riquezas, nos envió un Salvador porque era lo que necesitábamos para ser rescatados. Y con Jesús como Señor nuestro Salvador, debe nuestro corazón estar ya suficiente. Ya en este mundo no necesito otra cosa. Y tú me puedes decir, sí, pero ¿quién paga la renta? ¿O quién va a pagar las colegiaturas? ¿O el supermercado? Tienes razón. Pero yo lo que estoy diciendo, hermano, es que la vida pasada, bástete la vida pasada donde nos metíamos en todas esas cosas que van en contra de Dios. Bástate ya. Si tu corazón hoy no está satisfecho en Cristo, tu corazón hoy va a ir a buscar lo que tu corazón siente o piensa que necesita. Hay un hueco en tu corazón que no llenó Jesús, no porque Jesús no lo pueda llenar, sino que todavía tú querías Jesús y algo más. Judas estaba con Jesús. Judas caminaba con Jesús. Estoy hablando de Iscariote. Y él todavía tenía un hueco en su corazón que lo quiso llenar con dinero. Era lo que Judas sentía. Necesito todavía dinero, algo más. Cuando Jesús le había dado lo mismo que a todos. Lo mismo, no lo hizo menos. Y él todavía quería más, algo, pero del mundo. No quería algo más del Padre, sino quería algo más del mundo. Y es ahí donde Jesús tiene que ser suficiente para mí. Ya lo que me quiera del mundo ya no me tiene que llamar la atención, pero quizá yo sea el que tenga un corazón que todavía tiene un vacío. Y debo de entender más lo que dice la palabra. El Señor tiene cosas grandes. Dios todavía, después de esta situación que estamos viviendo en este mundo, donde ya nos ha hecho sus hijos, quiero decirte que cuando el Señor regrese, nuestro Salvador venga, tome a todos nosotros que somos suyos, que le pertenecemos, como dice la palabra, y nos lleve al reino. Cuando lleguemos al reino, vas a ser recibido como hijo del Altísimo. ¿Has pensado en eso? No sé, los ángeles se van a formar de un lado, de otro. Vamos a caminar ahí y vamos a ser recibidos como hijos del Altísimo, porque eso somos, por voluntad de Él. No habrá nadie que diga, ¿a poco ese que está ahí parado hablando, ¿a poco no te avergüenza decir que es tu hijo si sabemos las cosas que hacía? Y Dios va a decir, es mi hijo. Amén. Es mi hijo. Amén. ¿Te has puesto a pensar en eso? Amén.
Y entonces yo tengo que decir, es que para mí Cristo es suficiente. Y sé que el Padre me quiere dar más, pero para mí Cristo es suficiente. Mundo, no me ofrezcas nada. Corazón, no anheles otra cosa. Y entonces se vale pedir al Padre, porque el Padre dice, pídanme. Jesús dice, pidan en mi nombre y el Padre se los va a dar. Pero que tu corazón esté ya satisfecho con Cristo. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? Si ya tienes un Dios y Padre que ha dado lo más grande para rescatarte y que está esperando también Él el momento en que tú entres a su presencia como hijo, como un hijo pródigo. Dice la Escritura en 1 Corintios 2:9. Dice la palabra, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No podemos ni imaginarnos, dice, no han subido a nuestro corazón, no podemos ni imaginarnos. Es algo que nunca nadie ha visto. Y déjame decirte que yo me asombro cuando veo la tecnología y cuando pasan cosas que hacen en eventos en aquellos países tan desarrollados que, wow, dices tú, ¿cómo le harán para hacer tan grandes cosas? Y eso me asombra, pero sé que no se compara ni por poco a lo que Dios ha preparado para sus hijos, para los que le aman. Entonces eso tiene que llenar mi corazón y decir, para mí Cristo es suficiente. Para mí Cristo es suficiente. ¿Sí? No puedo reducir mi comunión con mi Padre Celestial, con mi Salvador, a unas horas de domingo. Porque si no, mi corazón siempre va a estar vacío, anhelando algo más. Porque mi comunión, no mi relación, acuérdate, la relación con Dios no dependió de mí. Yo no adopté a Dios como Padre. El Padre Celestial me adoptó como hijo. Mi relación con Él es de hijo y de padre. Pero mi comunión, mi cercanía con Él, así como mi cercanía con ustedes, hermanos, es lo que yo sí puedo determinar cuánta quiero y cuánta no quiero. Si mi comunión con mi Padre Celestial la reduzco yo a unas horas en domingo, pues déjame decirte que mi corazón va a empezar a llenarse de huecos. Porque eso quiere decir que Cristo no es suficiente para mí. Cristo está ahí, pero no es suficiente para mí. Y eso me va a llevar a buscar otras cosas. Lo más tremendo es que me dé yo después cuenta de que todas esas cosas, el Señor me dijo, busca primero el reino de Dios y tu justicia, y yo te las voy a añadir. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto. Y tú lo andarás buscando con tus fuerzas en el mundo. Y eso te llevará al mundo. Así de sencillo, de simple. ¿Sí? Y entonces no puedo reducir mi comunión con el Padre y con mi Salvador a unas horas el domingo. Tengo que acordarme que soy un rescatado, que soy también alguien escogido desde antes de la fundación del mundo, predestinado para ser hijo, que un día voy a presentarme delante del Padre y ser recibido como hijo. Hasta los ángeles van a cantar aleluya al Padre por los hijos que acaban de llegar. Y no puedo yo reducir esa situación a unas horas. Mateo 13.
Conmigo a Mateo 13. Mateo 13 dice, versículo 1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, tal cual al 100, cual al 60, cual al 30 por uno. El que tenga oídos, entienda, dice la palabra. Amén. Y entonces, mi hermano, venimos hoy, y el que da semilla al que siembra, dice la Escritura, si te acuerdas, y pan al que come, él multiplicará vuestra sementera. Entonces, nosotros venimos hoy, y de parte del Señor recibimos esa palabra, que es la palabra, la semilla, o la semilla es la palabra. El otro día hablamos y te dijimos, no te la acabes, deja que la semilla, no te la comas, deja que la semilla produzca para que puedas dar a otros. Y entonces dice que viene el sembrado, el que da la semilla al que siembra, y damos la palabra abundantemente de Dios. Y entonces esta palabra, hermano, puede caer, dice aquí la Escritura, en el camino, en los que van de paso. Allí el camino, los que andan ahí, los que van de paso. Por lo cual esa semilla, como van de paso nada más, no quieren más que pasar, hacer presencia, dice, esa semilla llega a las aves de los cielos y se la comen. No le sirve nada para el que anda en el camino. Otra parte, hermanos, cae dice aquí, entre piedras, ¿sí? Y entonces esa semilla cayó ahí, pero no es el lugar. La gente tiene entonces una situación de piedra, están todavía cerrados, duros, para poder recibir esa palabra. Y en que esa palabra brota, pues se seca, porque no hay ahí donde pueda. Otra calle dice la palabra entre espinos, aquellas cosas dolorosas y que nos mueven y que nos tienen en conflicto, y entonces nuestra vida, así que aunque llega la palabra a ese lugar, aunque esa palabra sale, los espinos y todo eso que estamos, acaba con ella. Pero hay otra palabra, otra semilla que viene y cae en buena tierra. Aquellos que tienen un corazón, están buscando, están queriendo ser satisfechos en Cristo, y entonces esta viene y produce. Y en algunos produce un 30, en algunos produce un 60, y en otros produce hasta un 100 por uno. Eso es lo que dice la Escritura. Aquellos, dice la palabra, viene y cae entre pedregales, así que cuando sale el sol, se seca. Pongámonos a pensar, hermano. Yo pienso que cuando sale el sol quiere decir al otro día, cuando vuelve a salir el sol. ¿Cuántas veces nuestra comunión con el Padre está tan reducida? Estoy hablando de la comunión, está tan reducida a unas horas, que cuando venimos y el Señor que nos da la semilla, su palabra, y viene a nosotros, al salir el sol, al otro día, ya no te acuerdas ni de qué te hablaron. ¿No? Otras veces estás tan afanado y haciendo cosas que de repente dices, algo me acuerdo que se habló. ¿Cómo era?
Moisés subió a las aves o algo, y Sí. luego se secó. Sí, amén. Sí. Pero cuando Cristo te es suficiente, hermano, y ya no estás con tu corazón vacío pensando en otras cosas en el mundo, porque quizá hoy estamos aquí y tu corazón no está satisfecho con Cristo y estás pensando, estás aquí, pero no tu mente, tu corazón no está aquí. Estás quizá pensando cómo pagar la renta, cómo comprarte un par de zapatos nuevos, en el celular que quieres, etcétera. No hay buena tierra. No hay buena tierra. Pero cuando estás aquí dices, oye, algo, Señor, ilumíname, Señor, con algo. Puede producir un 30. Oh, pero ya produzco, ya hizo una producción en mí. Esa palabra ya está produciendo en mí. Al 60, ya al 100. Gloria a Dios. Pero si no, hermano, Jesús no es suficiente. Y yo estoy preocupado por otras cosas cuando tengo un Dios y Padre que quiere darme más. Y te vuelvo a decir, quizá mi corazón siente que falta algo. Me falta dinero. Si tuviera más dinero. Me falta algo. No sé, si tuviera carrera, si tuviera un mejor trabajo, si tuviera un buen matrimonio. Y entonces nos llenamos ahí de un montón de cosas que nos distraen. Y entonces Jesús no me es suficiente. Es que si mis hijos estuvieran aquí, es que si mi esposo, para mí tiene que ser para mí, porque lo que hizo Jesús no vino y me dijo, mira, lo voy a hacer para ti y también ahí lo voy a hacer para tu marido, pero si tu marido, tu esposa, tus hijos no quieren, pues entonces esa parte no te va a llegar. No, lo hizo personal. Sí, amén. Lo hizo por cada uno. Y lo entregó todo. Todo. No dijo, híjole, con esta parte yo creo esa te la vas a quedar tú a ver cómo la resuelves. No, dijo todo. Entonces, mi corazón tiene que estar todo satisfecho en Cristo, sabiendo que tengo un Padre que quiere darme más y todo aquello se lo puedo pedir. Y más si mi comunión con Él no la reduzco yo a unas horas, sino mi comunión con Él es todo el tiempo. No se cansa de oírme, no se cansa de decir otra vez tú, sino que se agrada. Y estoy pidiéndole y descanso en Él y digo, mira Señor, mi corazón está satisfecho en Cristo, no necesito otra cosa. Añádeme esto. Y el Señor lo hace. ¿Por qué? Porque es fiel, porque no puede fallar su palabra. Pero yo me tengo que dar cuenta quién soy, de dónde he salido, para no estar pensando que entonces tengo ya habilidades y todo, y entonces voy a buscar al mundo lo que necesito. No. Tengo un Padre amoroso que desde antes de la fundación del mundo me había escogido, me había predestinado para ser su hijo, enviando a su único hijo a morir en la cruz por mí, ser rescatado, y que Cristo Jesús fuera todo para mí. Y el Padre me va a dar más todavía. ¿Por qué? Porque es un Dios así, es un Padre que sabe, dijo Jesús, de todo lo que tú tienes necesidad y te lo quiere dar. Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3.
Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Así de fácil. El que dice que le conoce, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, le conozco. Entonces, guarda sus mandamientos. Pero el que dice que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, no le conoce. Y en esto sabemos que le conocemos, que andamos en la verdad. Y entonces, si tú andas así, si tú dices, pues debes de andar, dice la palabra, como Él anduvo. Para Jesús, Él no estaba preocupado qué iba a comer, qué les iba a dar, si iba a faltar, sino Jesús decía, tengo un Padre abundante. ¿Cuántos peces hay? ¿Cuántos panes tienen? Recojan las canastas de lo que sobró. Aprendamos. Jesús para mí es suficiente. Mi corazón no anhela otra cosa. Y todo lo demás que necesito, porque lo necesito, y el Padre lo sabe, mi Dios y Padre quiere darme más. Pero mientras yo siga afanado en buscar en el mundo, pues entonces no ha sido suficiente Cristo para mí. Y todavía nos atrevemos a reclamar muchas veces, ¿por qué Dios no tengo? Porque no tienes una vida entregada. ¿Por qué Dios me hace falta? Porque tú tienes las respuestas donde andas buscando. Pero queremos tapar esa situación buscando quién carga con mi culpa, porque esa es la cuestión de todos. ¿Quién cargará con mi culpa? Es la condición de la humanidad, ¿no? ¿Qué hiciste? Pues la mujer que me diste. ¿Qué hiciste, mujer? No, pues fue la serpiente. Pero Cristo debe de ser suficiente ya para nosotros, hermano. Si es cierto, los deseos y anhelos de tu corazón, Él los cumplirá. Pero no andes buscándolo en el mundo. Búscalos en el Señor. Ponlos delante del Señor. Y que Cristo sea para nosotros suficiente. Porque tenemos un Dios y Padre que quiere darnos más. Podemos decir que las cosas del mundo ya no nos llaman la atención. A mí ya las cosas del mundo ya no me llaman la atención. Pero ¿sabes qué? Tenemos que andar también como Jesús anduvo, para no solamente decirlo, sino para demostrarlo, porque estamos por el testimonio, no por palabras. La única palabra que es poderosa es la de Dios, que ha creado todas las cosas. Pero nosotros podemos decir, no, ya a mí esas cosas ya, pero tú dices eso, pero tu andar no. Es como cuando de chicos te llevan a comprarte unos zapatos nuevos y te aprietan, pero te gustan. ¿Tú qué dices? Me quedan bien. ¿Te quedan? Sí, ¿no? Más si son de fútbol. No, no podemos hacer eso, ¿no? Dios no puede ser burlado. Así que como Él anduvo en esta tierra, así nosotros tenemos que andar en la justicia de Dios. El reino de Dios está aquí, nosotros somos parte de Él. No, hay un 50 y un 50. Y todavía el riesgo de la apostasía. Entonces Cristo tiene que ser suficiente para mí. Ya no puedo yo andar en lo que andan los demás. Ahora tengo que andar en los asuntos del reino, porque así decía Jesús, ¿no? En los asuntos de mi Padre me es necesario estar, orar, escudriñar la Escritura.
Ya nosotros no podemos hablar de leer la Escritura, ¿no? Escudriñar la Escritura, reunirnos, congregarnos, servir. Ya no podemos nosotros permitirnos que Cristo no sea suficiente para nosotros. Si Cristo no es suficiente para tu vida, te vuelvo a decir, habrá un gran vacío en tu corazón. Todos queremos y deseamos muchas cosas. No te digo yo aquí, no, yo ya no quiero nada. No, sí, anhelo muchas cosas. Deseo muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Para mí Cristo es suficiente. Si esas cosas vienen, gloria a Dios. Y si no vienen, gloria a Dios. Y el día que vengan, me acordaré y diré, gloria a Dios. Y mi Padre quiere darme más. Pero para mí, Cristo me es suficiente. Todos nuestros corazones buscarán su parte, buscarán lo que estén deseando, buscarán el hueco, cómo llenarlo. Así lo hace la gente del mundo, así lo hacíamos nosotros en el mundo. Y no me importaba pasar por encima de los demás, defraudarlos, mentirles, con tal de conseguir satisfacer mi corazón. Hoy no puede ser así. Hoy tengo a un Dios amoroso. Así que reflexiona en tu corazón. ¿Qué te hace falta que Cristo no te es suficiente? ¿Qué te hace falta que Cristo no te es suficiente? Y si te das cuenta de qué te hace falta, pues ama a Cristo, ama a tu Salvador, llena tu corazón de Él, pon tus ojos en lo venidero y después pide al Padre en el nombre de Jesús que eso te sea añadido y no ocupe un espacio en tu corazón, sino que todo tu corazón esté entregado a Cristo. Bástenos ya, dice Pedro, aquella vida pasada, hueca, vacía, desordenada, que nos llevó a ser esclavos del pecado, que nos llevó a ser condenados a muerte. Porque Cristo ha entregado su vida para rescatarnos y darnos nueva vida. Vivamos también para Él, vivamos correctamente ya para Él. Que Cristo sea suficiente, porque recuerda, tienes un Dios y Padre que quiere darte aún más. Si no detuvo, si no retuvo a su Hijo, sino que lo envió por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Porque eres hijo, eres heredero. Dios tiene tantas cosas que dar que por eso buscó tener hijos a quien dárselas, para que todo sea un gozo en el reino de nuestro Padre Celestial. Amén.